Muy buenas gente, hoy os traigo un coche que se ha replicado hasta la sociedad, el famoso Ibiza Bocanegra. Y es que en este vídeo os voy a explicar qué motor tiene este coche y qué diferencias encontramos entre un Ibiza normal y esta edición, la Bocanegra. Pero antes de meterme a fondo con esta unidad que tenemos aquí, os voy a comentar rápidamente qué es esto de Bocanegra y cuál es la historia de SEAT con el Bocanegra. Y es que en los orígenes, antes del tema de Cupra y FR, uno de los acabados, por así decirlo, primitivos de los coches deportivos dentro de la gama de SEAT era Bocanegra. ¿Y esto cuándo vino? Pues en el año 75, cuando SEAT con su 127 pasó de montar motores 900 a motores 1200. Concretamente con el SEAT 127 Sport, el acabado coupé. Estos motores tenían una potencia de, si no me equivoco, unos 67 caballos aproximadamente. Ahora no es nada rápido, pero en su momento era un coche bastante deportivo y pintón. ¿Y qué era destacable de estos modelos? Que tenían el frontal completamente en negro. Luego, posteriormente, también sacaron versiones 1400. Dicho esto, ¿qué pasa? Que 33 años después, SEAT decidió revivir ese famoso Bocanegra sacando el SEAT Ibiza Bocanegra. Concretamente la unidad que tenemos aquí, este SEAT Ibiza, es bastante especial porque tiene muy poquitos kilómetros. Si no me equivoco tiene 65.000 kilómetros y aparte este coche es interesante porque es una de las 4.000 unidades que se vendieron de estos famosos Bocanegra. Y es que Bocanegra en estos Ibiza 6J es un acabado que sacó SEAT. Cuando comprábamos estos coches que teníamos, pues bueno, los típicos SEAT normales, gasolina o diésel, luego teníamos los acabados deportivos, que eran los FR, y ya por último SEAT sacó esta versión, la Bocanegra, más cara que las versiones FR. De estas unidades solo se vendían 1000 al año durante 4 años, y esta es una de esas unidades. Ahora bien, ¿qué tenemos de diferente en estas unidades? Pues primero de todo, los motores, podemos montar los motores diésel, los motores gasolina. El motor diésel tenemos el 2000 TDI de 140 y pico caballos, que básicamente es el TDI que montaban cualquier coche, como por ejemplo un Passat ranchera, pues bueno, también lo podía montar este Bocanegra. Y en las versiones gasolina tenemos un motor que es bastante pequeñito, un 1004, especialmente si los comparamos con los Ibizas antiguos que podían traer un 1008 turbo. Ahora bien, lo interesante de este motor, el 1004, es que tiene un compresor volumétrico y también tiene un turbo. Luego os hablaré más en detalle sobre la potencia, fallos y cómo funciona eso de tener un compresor volumétrico y un turbo a la vez. Pero antes de meterme con ello vamos a hablar rápidamente de la estética. Y es que bueno, estéticamente, al ser un Bocanegra, lo más llamativo, como no, es el tema de la Bocanegra haciendo honor a los primeros SEAT 127 con la Bocanegra. Aparte de eso, en estos Bocanegra también tenemos el interior de los pilotos pintados en negro, dando una estética súper chula. Los espejos también en negro, un detalle en el alerón que os comentaré más tarde, y un techo solar en cristal que, si no me equivoco, aquí puedo que me equivoque, pero casi todos los Bocanegra creo que tienen techo solar. Dicho esto, tener la estética de un Bocanegra es muy fácil, ¿no? Cogemos un Ibiza normal, le pintamos los paragolpes y ya tenemos la estética. Ahora bien, para comprobar que es un Bocanegra tendremos que mirar en la matrícula y obviamente debajo del capó, viendo qué motor tiene. Dicho esto, el paragolpes delantero es un paragolpes que a mí me parece súper chulo, con esta entrada de aire que tenemos por aquí, la parrilla inferior también completamente diferente a la de un SEAT Ibiza normal. En esto lateral lo que tenemos aquí es una luz direccional y también antinieblas, todo unido en el mismo piloto. En esta unidad en concreto tenemos un lip muy discreto de Maxton Designs, esto que es simplemente una parrilla estética, bueno, le queda bien bonita, pero no tiene ningún tipo de funcionalidad. Y ya metiéndonos con lateral tenemos las llantas en 17 pulgadas, con la peculiaridad de que este coche monta una medida bastante rara, 215/40/17. Es una medida que no es muy idónea porque es bastante cara en comparación a las 225, pero bueno, al ser un poquito más estrecho también mejoramos un poco en consumos, un poquito en respuesta y demás. Además de ello, esta unidad, como ya os he dicho, es una de las mejores que podemos encontrar en España. Entre otras cosas porque tenemos una frenada diferente, una frenada de 4 pistones y de 312 milímetros. Unos frenos más que de sobra para un coche que ronda además un peso de unos 1260 kilos. Así que bueno, en ese sentido bastante bien. Y como no, cuando compramos un Bocanegra solo está disponible en 2 colores, en el blanco y en el rojo. No me acuerdo de los nombres de los colores en específico, pero bueno, este rojo tan distintivo solo se puede encontrar en los Bocanegra. Pasando con el lateral, no tenemos nada muy llamativo. Tenemos una pequeña talonera que le ha instalado el propietario, también de Maxton Designs, en color negro, que la verdad creo que queda muy apropiada con el tema de la Bocanegra y el resto del coche. En la parte trasera tenemos un freno de disco también muy discretito, esta unidad en concreto lleva separadores. Y ya metiéndonos con la parte trasera, ¿qué hay que decir? Pues bueno, tenemos un paragolpes diferente, un paragolpes también con este detalle en negro, con un difusor en plástico, una única salida de escape ubicada en la parte central. Tenemos estos detalles que también son meramente estéticos, pero quedan bastante chulos, la verdad.
En el portón no pone ni Ibiza, ni Cupra, ni FR, tan solo vemos las letras de Bocanegra, y hay que decir que esto que estáis viendo en color bronce originalmente es en color plata, pero bueno, el propietario lo ha cambiado y la verdad es que creo que en bronce queda mucho mejor, además viendo que la tendencia ahora con los nuevos Cupra es tener el color en bronce. Dicho esto, bueno, también estos pilotos originalmente son más oscurecidos, si no me equivoco son de color rojo, y bueno, tenemos unos pilotos más claritos, esto lo ha cambiado el propietario. Como ya os he dicho antes, al ser un Bocanegra tenemos un detallín en el alerón que está pintado en color negro a la puntita, y además de ello tenemos este añadido que lo alarga un poco más que le metió el propietario. A todo ello os tengo que decir que en los Bocanegra tenemos un rebaje en la altura del chasis, concretamente de 1 centímetro, y aparte de ello el propietario le ha instalado unos muelles, así que se ha bajado otros 2,5 centímetros respecto a la altura de Bocanegra, de forma que bueno, la altura que tenemos en la unidad es la que estáis viendo ahora. Como últimos detalles a comentar, hay que decir que con estos Ibizas, los 6J, casi todos los que vamos a ver por la calle son de 5 puertas, aunque cuando comprábamos un Bocanegra solo se podía comprar en 3 puertas. También un detallín que me ha parecido súper curioso es que, como todos sabemos, este coche pertenece al grupo BAG, pero lo que me ha llamado muchísimo la atención es que, viendo la estética del coche, que la verdad se ve súper moderno a pesar de ser un coche que salió en el 2009, si no me equivoco, esto es Bocanegra, me sorprende un montón que tenemos la maneta, que creo no equivocarme, esto es de un Golf 4 que salió en el año 98, así que bueno, una cosa bastante curiosa. Ya comentada la estética del coche, vamos a comentar el motor. Y bueno, está lloviendo un montón, me estoy calando, pero esto no me va a impedir enseñaros y hablaros sobre el motor. El motor que tenemos en estos coches, como os he dicho, es un 2000 TDI de 140 y pico caballos, y el motor que tenemos en las versiones de gasolina es un 1004 de 150 o 180 caballos. En estos Bocanegra tenemos el de 180 caballos. Con una electrónica le podemos dejar en 210 caballos, respecto al par de serie trae 250 Nm, y con una electrónica le suelen subir a unos 290, limitándole para no estropear el tema de la caja de cambios automática DSG de 7 velocidades. Dicho esto, está lloviendo muchísimo, así que voy a decirlo rápido. Tenemos un motor con cadena de distribución en vez de correa, así que en principio es de mantenimiento cero, ¿no? Pues equivocados estamos. Este coche tiene un pequeño problema, y es que la cadena se destensa, así que bueno, cuando empezamos a notar un sonido metálico es ideal ir a que comprueben en el taller el tema de la cadena y que la tensen. Dicho eso, por el resto el coche debe de ir bastante bien. Con el tema de la lluvia estaba grabando este apartado a toda prisa y se me olvidó comentar lo más destacable de este motor, y es que equipa un compresor volumétrico y un turbo a la vez, algo que es rarísimo. Vamos, yo he probado montones de coches y es el primer coche que pruebo con esta combinación tan rara. Por cierto, ¿cómo esto de tener un compresor volumétrico y un turbo? No voy a explicar cómo funciona cada cosa. Básicamente os voy a decir que el compresor volumétrico funciona en bajas vueltas, y cuando ya el coche está a fondo, pisando bien, se desacopla el compresor y funciona con turbo. Así que bueno, tenemos lo mejor de ambos mundos. Respecto a esto, hay que decir que es un coche bastante eficiente, hace unos consumos muy buenos. Podemos tener consumos de incluso 5 litros, digamos suave, y con una conducción normal de 7,5. Así que bueno, yo creo que es un coche ideal. Eso sí, cuando le pisamos, los consumos van a aumentar bastante. Ahora vamos al interior, que me estoy calando. Ya estamos dentro del Ibiza Bocanegra, y lo primero que os puedo decir, la sensación de calidad en la construcción es muy buena. La insonorización en marcha, los materiales, la verdad, no me esperaba esto de un Seat Ibiza del año 2009, hasta el punto de que este coche, viendo los interiores y con la pantalla que ha puesto el propietario, puede colar como un coche plenamente actual. Dicho esto, pues bueno, en el panel de la puerta tenemos los míticos controles para los espejos eléctricos, los elevalunas eléctricos, y un panel de la puerta muy sencillito y de materiales austeros, pero con buen pasar por el tiempo. Metiéndonos ya con el salpicadero, pues bueno, encontramos las primeras diferencias. La más notable, pues el tema del volante. Tenemos un volante en cuero con una estética muy bonita, la parte inferior cortada, dando esta estética más racing. Tenemos estos detalles de aquí en un plástico con un estilo de fibra de carbono bastante bonito. Además, en la parte inferior del volante encontramos la B de Bocanegra. A conjunto con esta fibra de carbono tenemos esta parte superior que está encima del cuentavueltas. Esto en los Ibizas normales lo podemos encontrar en plata, y en estas versiones Bocanegra lo encontramos en fibra de carbono. En la parte izquierda encontramos el típico mando para las luces, como en cualquier coche de grupo BAG. Las ventilaciones, todo eso es normal, y sí que os voy a comentar que en el volante no tenemos ningún tipo de botón, pero todo lo que viene a ser el multimedia se controla desde aquí. Casi que lo prefiero, porque estéticamente un volante con botones a mí no me gusta mucho, y un volante limpio de esta manera me parece más atractivo a la vista.
Respecto a tamaño, en la parte delantera le noto un coche con un tamaño apropiado, no lo veo un coche claustrofóbico, aunque sí que es verdad que le veo bastante negro todo, negro el volante, negro el salpicadero y hasta estos umbrales de las puertas, el interior, están pintados en color negro, en las versiones FR, en las versiones Bocanegra y si no me equivoco en los acabados más sencillos estaban en color claro. Dicho eso, en estos Bocanegra solo encontramos cajas automáticas, no podemos encontrar una caja de 7 velocidades. Aparte de ello, como estáis viendo, en la parte central tenemos una pantalla cambiada que instaló el propietario y creo que queda increíble, le rejuvenece un montón al coche. Tenemos el aire acondicionado con una pequeña pantallita que sí que detona ya un poquito la edad del coche. Al estar en la versión Bocanegra encontramos unos asientos diferentes con una B grabada y con unos detalles en rojo, además de unas pequeñas orejeras en los laterales. La lástima es que en estas versiones Bocanegra no tenemos ningún extra de unos asientos tipo bucket, recaro o algo así, como por ejemplo sí que podíamos encontrar en los Megane equivalentes de la época. Dicho esto, los asientos del coche son muy cómodos y creo que como un coche utilitario son ideales. Aparte de esto, destacar que en este coche tenemos el techo solar, que es abatible, y además de ello el techo es en cristal, no en chapa. Vamos a entrar en la parte trasera y bueno, tenemos que hacer un pelín de acrobacias, pero una vez estamos dentro del coche, la distancia con el techo es más o menos aceptable, yo tendré como unos 5 o 4 dedos, y la distancia con los asientos es un pelín ajustada, pero bueno, para 2 adultos creo que nos hace la función. Ahora bien, para 3 personas iríamos muy ajustados. Ahora vamos a meternos con el maletero, y bueno, para abrirlo cogemos el logo de SEAT. El maletero tiene una capacidad de 284 litros y la boca de carga es bastante amplia, aunque sí que podemos meter como pega que puede que sea un pelín estrecho. Dicho esto, lo más llamativo es que en estos coches todavía encontramos rueda de repuesto. Y como ya os he dicho antes, tenemos unos frenos de 4 pistones bastante grandes y no podemos tener una rueda de chapa. Así que cuando pillamos el extra de los frenos buenos, tenemos la rueda de repuesto en 17 pulgadas en formato completo, en aluminio, como el resto de las llantas. Y bueno, no se me olvida enseñaros cómo suena el coche, que por cierto, esta unidad tiene un escape de don silencioso con un sonido muy similar al de serie. Enseñado el sonido del coche, vamos a pasar con la prueba de conducción. Ya he estado probando el coche un poquito y lo primero que os tengo que decir, lo que menos me convence seguramente sea el tema de la respuesta de la caja de cambios tal y como viene de serie. Creo que en esta caja de cambios una electrónica le sentaría de lujo porque notamos un pelín de retardo a la hora de que el coche reduzca. Ya os digo, es una caja de cambios que incluso para la época, esta caja de DSG de 7 velocidades era una caja agresiva en comparación a las propias cajas del grupo VAG o de otras marcas, pero sí que he hecho en falta un poquito más de reactividad. Dicho eso, notamos que el coche se mueve muy bien, es un coche que es rápido, frena de sobra, tenemos unos frenos muy grandes, muy poquito peso y nos da muchísima sensación de seguridad a la hora de probar el coche. Ya os digo, tenemos un día lluvioso, tenemos unos neumáticos de invierno, así que el coche no está diciéndonos al 100% cómo podría ir, pero yo os digo de antemano que me transmite una muy buena sensación. La dirección se la ve bastante firme, el tacto en el volante me gusta mucho, y sí que es verdad que como tenemos una insonorización bastante alta en relación al peso del coche, puede que nos dé una sensación de que no va tan rápido como en realidad el coche está yendo. Ya os digo, sobre todo estos coches tienen un par adictivo. Bueno, imagino que te habrás dado cuenta, pero el acelerador tiene un doble tope, a mí no me gusta nada. Me estoy notando que lo del acelerador tiene un clic más. Se me está haciendo un poco raro y sí que es verdad que tiene el acelerador una cosa extraña. Claro, que... de hecho cuando pasas ese clic es cuando te reduce y hace el kickdown. Claro. Yo que estoy acostumbrado al acelerador por cable toda la vida en mi coche personal y de repente esto me cuesta un poquito. Preferiría que no tuviera eso, pero eso ya es el modo ir a fuego, ¿sabes? Y bueno, estoy probando el coche con el propietario que hay al lado y me está insistiendo en que pruebe el coche con las levas, y sí que es verdad que con el tema de las levas los cambios de marcha son mucho más rápidos y más intuitivos. El coche con levas no puede cortar de todas maneras, ¿no? No se mantendría en corte.
se No, corta, se eso- cambiaría automáticamente, ¿no? Exactamente, se puede modificar por reprogramación, pero de serie cuando llega al corte te sube de marcha. Perfecto, perfecto. Yo probando un coche, además, casi que lo prefiero en este caso. Con Evas, la verdad es que le notamos un coche más divertido, yo creo. Por lo menos me mantiene más concentrado en la conducción. Y ya os digo, se pone muy rápido en muy poco tiempo. El propietario le acaba de cambiar los discos y las pastillas, así que no voy a estar apurando las frenadas ni nada de eso, pero de todas maneras, ya os digo que no es necesario. Y la verdad es que me estoy llevando una buena impresión de ese coche. Yo, cuando me dijo de grabar el Bocanegra, empecé a mirar un poquito la historia. La verdad es que me pareció curioso lo del tema de los Bocanegras, el 127, pero el tema de que el motor fuera un 1004 me tiraba un poquito para atrás. Dicho esto, cuando pruebas el coche da una muy buena sensación. El coche parece que tiene una cilindrada ligeramente mayor, se mueve muy bien y el coche corre más que suficiente. Respecto al tema de fiabilidad, la verdad no sé qué deciros. Me ha comentado el propietario la cadena, que se destensa, pero aparte de eso no sé si este coche tendrá más fallos con el tema del motor. Algunas unidades tenían problemas de consumo de aceite y después sacaron unos segmentos revisados que solucionaban el tema, pero es algo a revisar cuando vas a comprar uno de estos de segunda mano porque puede que tenga un consumo de aceite alto. La cadena, que una vez se destensa la cambias, pues te gastarás 700 euros, pero ya no va a volver a dar problema de cadena en toda la vida útil del coche. Y que las cajas tenían mala fama, pero luego realmente se jodieron mucho porque se vendieron mucho, no porque per se tenga un porcentaje alto de fallos, ¿sabes? Pero ya sabes cómo es esto, que al final esas se rompen todas y ya todo se repite en la copla. Y en cuanto a la mecánica, eso es todo. Vamos a bajar un poquito de marchas. Y lo que os puedo comentar es que el tema del acelerador se me hace bastante raro. Lo que me ha comentado antes el propietario, que tiene como una especie de doble toque y hasta que no le pisamos del todo, cambia el funcionamiento del mismo. Ahora mismo estamos suspirando bastante, pero ya os digo, estamos con lluvia, con neumáticos de invierno, pero este coche, en teoría, no es un coche tan morrón, como por lo menos tienen fama otros modelos del grupo BAG. Es muy agradecido. El poco peso que tiene, unido al par, hace que sea todo un juguetillo. ¡Uah! Va muy bien. Tema de suspensión, tenemos los amortiguadores de serie pero con los muelles cambiados y creo que son apropiados para el coche tal y como está. Ya haces al coche rápido, llevaré como 15 minutillos más o menos probándolo y te hace rápido al coche. Y es muy chulo, la verdad es que es una pelotilla. Es un coche que me ha gustado más de lo que pensaba. No es el coche más radical del segmento, en absoluto, pero es un coche que yo creo que es ideal si queremos un coche gasolina que te haga buenos consumos, tenga unas pretensiones deportivas y además una estética llamativa, pintona, y concretamente en un Bocanegra tenemos un coche que se revalorizará como clásico. Así que bueno, es un coche que me ha gustado más de lo que pensaba. Muy buenas, gente, ya he probado el Ibiza hace unos cuantos días, así que os voy a dar las conclusiones y os las voy a dar en vez de en mi casa al aire libre, por cambiar un poquillo. Otra cosa, antes de meterme con el coche, micrófono inalámbrico, por fin, en los últimos vídeos tenía el micrófono de cable que he tenido toda la vida y bueno, me pedí este micrófono, pero hasta que me llegó y eso, pues bueno, tuve que utilizar el micrófono con cable. Ahora, a partir de ahora, esperemos que la calidad se vea aumentada con estos detallines. Dicho eso, el coche Ibiza Bocanegra me ha gustado un montón. ¿Por qué? Porque llevo bastante tiempo sin probar un coche más o menos así como rollo exótico, una unidad bonita, que a mi parecer todavía no estuviese muy inflada de precios. Y es que con este Ibiza Bocanegra creo que tenemos un coche que está bastante bien, que tenemos un coche que se siente muy moderno, con unas prestaciones más que razonables por un precio asequible. Para que os hagáis la idea, el precio de estos Bocanegra está rondando unos 9.000 euros. La unidad que he probado yo, concretamente, es una unidad bastante más top. Tenía los frenos buenos, muy poquitos kilómetros y era más cara, pero en general por 8.000, 9.000 euros podemos encontrar las versiones 1.4 sin mayor problema. De hecho, si nos metemos
metemos con las versiones 2.0 TDI, que es un motor muy bueno igualmente. También tenemos unos precios que incluso son más baratos que los de las versiones gasolina. ¿Qué me ha gustado del coche? Pues bueno, me ha gustado que se siente como un coche actual, casi como un coche del 2020 y pico, porque tenemos los limpias automáticos, climatizador, etcétera, luces direccionales, montones de extras que la verdad para la época en la que salió venía bastante bien equipado, más teniendo en cuenta que es un Ibiza, lo que se conoce teóricamente como el coche asequible de SEAT. Creo que es un coche ideal si queremos tener un daily que a la vez sea ligeramente exótico, que no tenga mantenimientos muy caros, no sea difícil de adquirir y además que tampoco sea un coche lento. El coche no es el más potente de todos en absoluto, están unos 200 caballos, con electrónica sin ningún tipo de problema, pero bueno, teniendo en cuenta el peso, es una potencia bastante buena y además, como os digo, es un coche que se siente muy modernito, con unos interiores con muy buena calidad, buena sonorización, manteniendo un peso muy razonable, de menos de 1.300 kilos, 1.260 o por ahí si no me equivoco, así que bueno, la verdad es que el Ibiza Bocanegra me ha llevado una grata sorpresa. Dicho esto, si buscamos un coche para tramo y para circuito, no es el mejor coche, no es el coche más radical, es un coche bastante sencillito de conducir y bueno, nos recuerda a lo que viene a ser un, yo que sé, un Golf GTI pero descafeinado y con menos peso, que eso también se nota. Dinámicamente es un coche que tiende a subvirar principalmente, aunque también lo probé en lluvia, así que bueno, hay que tener eso en cuenta. Así que como conclusión general, creo que este Ibiza es un coche que se adapta muchísimo a casi cualquier tipo de público y es bastante difícil que te descontente. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, es súper importante para que te lleguen los vídeos, porque si no, luego YouTube no avisa a los suscriptores. Y también sígueme en Instagram, NachoCV o Mr. Nacho, para no perderte todas las cosas que no subo a mi canal de YouTube. Eso fue todo. Hasta luego.